7 de la mañana, 1 minuto en todo el territorio colombiano, en la prensa araucana de Arauca 24/7 en esta alianza informativa. Y tengo un invitado muy especial a esta hora que nos acompaña. Se trata del senador David Luna, quien ha estado, y bueno, realmente es una voz protagonista a nivel nacional frente a lo que es el desarrollo de este país, muy importante. Senador, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Todo el departamento de Arauca lo escucha a esta hora. Bienvenido. Muy honrado. Para mí es un placer poder conversar con todos los ciudadanos de Arauca y por supuesto del país. Una de las intervenciones, de esas exigencias que se le hacen al gobierno nacional, y este departamento sí que lo tiene muy en cuenta, senador, frente a las dificultades que se están, en este caso, desarrollando para la ciudadanía, el territorio araucano centrado en hechos de violencia muy graves, que realmente aquello de lo de la paz total que pregona el presidente es absolutamente ausente frente a la realidad de las comunidades. Desde el Congreso de la República se sigue insistiendo para que de una u otra manera el presidente mire con buenos ojos los territorios como estos, pero lamentablemente sigue siendo ausente ese gobierno nacional. ¿Qué hacer, senador? Mire, es una falta de respeto con los araucanos, que el presidente se muestre victorioso con el cese al fuego, con el ELN, cuando lo que se vive en este y en muchos otros departamentos es un recrudecimiento de las extorsiones, de los secuestros y de los ataques a nuestra fuerza pública. Varias de las infracciones que se han presentado al cese al fuego con el ELN se han dado en Arauca y la gente tiene que reconocerlo, tiene que ponerse en sus zapatos, tiene que entender que ese sufrimiento está causando no solamente desconfianza, miedo, sino adicionalmente atraso. Es muy injusto con el departamento de Arauca, que en este momento se suma en un abandono completo por el gobierno del presidente Petro. Sin seguridad no podemos hablar de progreso, no podemos impulsar el agro y la productividad de estas maravillosas tierras. Así que yo en repetidas ocasiones, gracias a su invitación y en el Congreso de la República, he señalado que el departamento de Arauca requiere no solo protección de nuestra fuerza pública, sino adicionalmente que, como usted lo dice, el gobierno entienda que tiene que mirar hacia un departamento que está prácticamente abandonado y ahora a la merced pues, de una organización que cada día demuestra que no quiere la paz, sino que quiere seguir enriqueciéndose, lamentablemente, a costa de los colombianos. Senador, usted habló del secuestro. Y ahora que se hizo muy visible, nosotros aquí en el departamento decíamos, sí, claro, todas las cámaras van sobre la tragedia que tuvo que enfrentar, que gracias a Dios tuvo un desenlace feliz con la liberación del papá de Lucho Díaz, pero aquí lo decíamos también en este medio de comunicación, hombre, que es muy triste porque en Arauca tenemos más del 60% del total de los casos a nivel nacional de secuestros en el departamento de Arauca, que es un departamento de 7 municipios, de 300.000 habitantes, y tenemos el 60% de los casos de secuestro en todo el país durante el 2023 en este pequeño territorio. Y parece que eso para el gobierno no es importante. La inmensa mayoría de esos casos los ha perpetrado el ELN justamente. Sí, totalmente de acuerdo. Es que yo recibo permanentemente de todas partes del país denuncias de secuestros que está perpetuando el ELN. Fabián Arias en el departamento de Norte de Santander, Juan Carlos Baiter en el departamento del Magdalena, 2 fincas bananeras que tienen más de 500 empleados incineradas en el departamento de La Guajira. Y el departamento de Arauca, evidentemente tiene una cuota hoy muy compleja de los secuestros que se están dando en el país, 70 según el Ministerio de Defensa, 30 de ellos a manos del ELN. Y el secuestro es un delito que no tiene perdón, es un delito donde la familia se destruye, donde la situación personal es aterradora. Y yo sí creo que el gobierno tiene que entender que mientras que haya secuestro no hay voluntad de paz. Y mientras que haya secuestro es imposible sostener una disquemesa de diálogo con una organización que dice que no tiene recursos y que por eso secuestra, cuando por el otro lado la Fiscalía dice que semanalmente le incauta bienes superiores a los 3.000 millones de pesos. Entonces acá tenemos que entender claramente que no se le puede amarrar las manos y los pies a nuestra fuerza pública y hay que permitirle que actúe para que proteja a la sociedad civil y para que los grupos al margen de la ley, el ELN y otros, entiendan que acá hay Estado y que este Estado tiene que proteger a la ciudadanía para evitar que haya secuestros y muchos otros delitos.
Cuando se habló del proceso de paz con el ELN, usted entenderá que para el departamento de Arauca fue muy importante y la expectativa generalizada en la comunidad, porque el actor principal en hechos de violencia que afectan a la ciudadanía, pues a lo largo de los años todos han conocido que es el ELN. Y por eso hay una, digamos de una u otra manera, esa esperanza de que ese proceso sea exitoso. Senador, pero en sus palabras creo que definitivamente con lo que se está viendo en la realidad, estaría casi que condenado a que fracase. Mire, yo soy un hombre de paz. Creo que muchas personas han visto mi trasegar en la vida pública durante más de 30 años. Yo apoyo los procesos para que haya paz en Colombia. Ojalá entren en razón los grupos al margen de la ley y entreguen sus armas y salgan a buscar sus votos para gobernar legítimamente. Creo que los procesos pueden tener éxito, pero un proceso como el que se está viviendo en este momento con el ELN, donde se le da todas las posibilidades a ese grupo al margen de la ley de actuar de manera irregular, donde se le amarran las manos y los pies a nuestra fuerza pública y donde ese grupo sigue secuestrando, pues creo que no va para ningún Pereira, como se dice. Creo que la situación es muy dramática y seguramente lo que hará el gobierno es fortalecer al grupo guerrillero del ELN. En segundo lugar, a las cosas por su nombre. Yo tengo información que el ELN participó utilizando las armas en las elecciones de hace unos días, particularmente en el Arauca, obligando a muchos ciudadanos a votar por determinados candidatos. ¿Eso es democracia? ¿Eso es un proceso de paz? No, señores, eso claramente es una coacción donde el ciudadano se ve obligado a tomar una determinación. Ya muchos gobernantes en el departamento de Arauca están hoy tras las rejas por sus acuerdos con grupos al margen de la ley. La justicia cojea, pero llega. Y en este caso, espero yo, también se determine si hubo o no hubo participación del ELN en el proceso electoral de hace unos días. Frente a lo que se dice en Bogotá, con esa realidad y con esas noticias, senador, ¿se han conocido algún tipo de pruebas más allá de lo que han dicho los medios de comunicación frente a esa posibilidad que de por sí sería muy grave? Yo pedí que hubiese reconteos públicos transmitidos por televisión, por radio, con todas las presencias necesarias de la Comisión de Garantías Electorales en el departamento de Arauca, en el departamento de Amazonas y en el departamento de Magdalena. A mí me parece que esos tres departamentos tienen evidentemente denuncias ciudadanas que ameritan que la ciudadanía sepa tres cosas. Primero, si hubo participación de grupos al margen de la ley, coaccionando a los ciudadanos para votar por uno u otro candidato. Las pruebas son los videos que están en las redes sociales y esas pruebas tienen que ser analizadas por los jueces de la República. Segundo, si hubo manipulación de los conteos, como en algunos casos también las denuncias ciudadanas señalan. Y tercero, en el caso del departamento de Arauca, si hay relación entre las personas que participaron en el proceso electoral y un grupo al margen de la ley como es el ELN, donde dicen que participó, vuelvo e insisto, no solamente financiando candidaturas, sino adicionalmente obligando a la ciudadanía a votar por unos o por otros. Usted con la experiencia que ha tenido en los procesos electorales, senador, ¿qué tan factible es eso? Esa solicitud de que, hombre, se abran las urnas, se cuenten los votos con total transparencia, que creo que cualquiera en democracia podría de una u otra manera decir, venga, pero ¿cuál es el miedo que se cuenten los votos? No, no habría ningún problema. Pero eso legalmente sí existen esas figuras para que eso pueda ser una realidad en algún momento, senador. Pero claro que sí, y por eso les da terror, temor, tanto al ELN como a los gobernantes que han sido elegidos irregularmente. Puede que las primeras de cambio ante la comisión escrutadora del departamento no pase absolutamente nada, pero finalmente en la sección quinta del Consejo de Estado la justicia cojea pero llega, la justicia cojea pero llega, y yo sí invito a la ciudadanía a que participe presentando ese tipo de solicitudes ante la justicia. Ya en muchas ocasiones en el pasado ha sucedido, afortunadamente, y se ha dado la razón a quienes han triunfado
en derecho, porque es que acá no se puede uno ni pretender coaccionar al ciudadano para que vote por uno o por otro, ni mucho menos actuar en contra de los resultados que son claros y evidentes, como lo ha expresado la comunidad. Bien, senador, en cuanto al trabajo en el Congreso, ¿qué ha pasado con esa reforma a la salud? Esas reformas que tanto se han planteado, de las que tanto se han hablado, pero que pues de una u otra manera no avanzan y seguimos en lo mismo. Quiero contarle que en territorios como el nuestro, como el departamento de Arauca, la salud es un fracaso, pero es una cosa terrible realmente. Aquí tuvimos ayer la gente protestando, bloqueando las vías porque las EPS no le prestan servicio a los pacientes en nuestro territorio. Quizás en Bogotá sean otras condiciones, pero acá el sistema de salud que tenemos aquí realmente es con unas deficiencias gigantes. Mire, yo estoy absolutamente convencido que a las EPS hay que meterlas en cintura, que hay que pagarle mejor a nuestros médicos, a nuestras enfermeras, obviamente a los auxiliares de salud. Es fundamental a determinados municipios donde literalmente no hay prestación llegue la salud. Y por esa razón creo que hay que hacer ajustes. Y en ese sentido es importante que esos ajustes pues cambien lo que está mal y permitan que lo que está bien continúe. El sistema de aseguramiento en Colombia funciona bien en el entendido que sabemos perfectamente quiénes tienen derecho a solicitar los servicios de salud. Lo que pasa es que en algunos territorios, como el que usted menciona, por supuesto el departamento, pues no se está prestando de manera correcta y por eso esos ajustes son fundamentales. Yo creo que la reforma del presidente Petro pretende hacer un borrón y cuenta nueva, acabar con todo y volver a comenzar. Yo siento que eso es equivocado y por eso presentamos una reforma alternativa que hace referencia a la posibilidad de que haya giros directos, o sea, que el Estado le gire directamente a los hospitales para que no haya atraso en los sueldos de los médicos, de las enfermeras, para que se compren oportunamente los medicamentos, pero también que haya control y auditoría de esos recursos. Y por eso creemos que este proceso alternativo que hemos presentado puede ser bastante más útil. Esperamos que la próxima semana haya no solo discusión, sino decisión de estas y otras reformas, porque es que acá se habla de la reforma a la salud, que es muy importante, pero también hay una de por medio que es súper clave, que es la de educación. Acá tenemos que hacer un esfuerzo grande para que los jóvenes, los pelados tengan oportunidades. Yo creo que la plata del Estado, o sea, la que pagan todos sus oyentes en impuestos, debe ir para financiar a quienes quieren estudiar, no a quienes dizque quieren dejar de matar. Ahí hay una clarísima contradicción y yo sí le digo al gobierno, a mí no me van a invertir los valores, a mí no me van a invertir los valores. Los recursos, producto de los impuestos que pagamos los colombianos, deben invertirse, entre muchas otras cosas, en educación. No dizque en tratar de que el delincuente deje de matar. Al delincuente claro que hay que resocializarlo, claro que sí, pero tienen que tener una sanción para que entienda que cometió un error en una sociedad donde pues hay leyes y donde hay sanciones. ¿Para dónde va el país, senador, con estas condiciones? Y justamente lo que usted señala ahora mismo, y es que tenemos un gobierno que de una u otra manera casi que buscaría frenar a partir de las dádivas a la gente que hace el daño y a los que hacen el bien, pues de ellos poco se habla, pero casi que es un tema de un Estado tan garantista como el nuestro, que primero se piensa en las garantías del delincuente que en las garantías de las víctimas, y ese es un tema que hace muchísimo daño realmente, y así está estipulado en las normas. Hay mucha garantía para el que hace el daño, pero no para el que lo recibe. Eso en algún momento se tendrá que replantear, que se pueda cambiar, porque no pueden ser que las garantías siempre sean para el victimario. Totalmente de acuerdo, y lo digo yo o lo trato de resumir yo, que el actual gobierno, el del presidente Petro, nos quiere invertir los valores. Ahora resulta que todos tenemos que salir a reconocer que el delincuente pues es un angelito, y no, el delincuente tiene que pagar sus delitos, tiene que resocializarse, tiene que tener oportunidades, pero tiene que pagar sus delitos, porque para eso tenemos una constitución y unas leyes. En segundo lugar, el país atraviesa por un momento crítico
donde el presidente Petro se dedica al Twitter y donde olvida que su economía, que es la nuestra, está naufragando, donde olvida que la seguridad está en su momento más crítico y donde lamentablemente no hay progreso en generación de empleo. Entonces hay que plantearle a los colombianos una nueva visión de país, un país con nuevas ideas. Y yo creo que acá hay que pensar en tres cosas fundamentales. La primera y la más importante, necesitamos que haya tranquilidad, que haya orden, que haya autoridad, para que la gente pueda trabajar y la gente pueda generar empleo. Si no hay seguridad, pues no hay tranquilidad. Y la seguridad no es el abuso de la autoridad. La seguridad simplemente es proteger a la sociedad civil de los bandidos, de los que quieren delinquir. Eso es muy sencillo de entenderlo. En segundo lugar, la mejor política social es la generación de empleo, un empleo digno, un empleo bien pagado, un empleo con garantías, un empleo que le permita a la familia poder darle de comer a sus hijos, darle educación. Pero para generar empleo necesitamos que haya empresas, comercio, y no podemos seguir persiguiendo, como lo está haciendo Petro, a quien trata de hacer emprendimiento, de quien trata de generar oportunidades. Y el tercer tema, que es muy, pero muy importante, claro que hay que proteger nuestro entorno, nuestros ríos, nuestros páramos, nuestras montañas, pero para lograrlo necesitamos generar cultura y obviamente alternativas. No podemos acabar de un momento a otro con la explotación, por ejemplo, de hidrocarburos, porque entonces nos tocará importar combustible y ahí sí no habrá billetera que alcance para llenar la nevera. Este tipo de temas, creo yo, son esenciales con algo transversal y es la humildad. Acá tenemos que tener personas humildes gobernándonos, personas que oigan a la ciudadanía, que salgan a los territorios, que entiendan sus problemas, no personas con un ego del tamaño de un estadio donde sienten que pues, se las saben todas y creen que todos tenemos que rendirles pleitesía. Sí, parte de esa situación tan compleja que tenemos en el país y en los territorios no es la excepción, es esa falta de poder escuchar. Le decíamos en campaña a la gente, lo primero que deben tener en cuenta para decidirse por un candidato es alguien que sepa escuchar, si no, sencillamente no tendremos futuro. Senador, nos decían que los ministerios no gastan la plata, no son capaces de ejecutar. El presidente da una orden en la que desde los territorios quedamos mucho más preocupados porque no fue la solución. La orden fue que evitaran los convenios con las gobernaciones y alcaldías. De una u otra manera prácticamente cerró la puerta para mucha gente que trabaja tratando de gestionar y de traer proyectos a los territorios, porque dijo el presidente, o lo ejecutan ustedes directamente o lo ejecutan directamente. Entonces, esa alternativa que también tienen los territorios para ir a pelearse los recursos, pues la dejó casi que simplemente a potestad del ministro y que para los territorios difícilmente podría llegar alguien a gestionar y traer recursos. Oiga, Juan Pablo, es que esto lo que pasa es que es un vulgar chantaje. El presidente lo que quiere es arrodillar a los gobernadores y a los alcaldes elegidos. Y les mandó un mensajito clarito. O ustedes están conmigo o no les voy a permitir que tengan recursos nacionales. Lo que olvida el presidente es que el presupuesto no es la plata que él ha producido, es la plata que pagamos todos producto de los impuestos. Y Arauca hace un esfuerzo muy grande pagando sus impuestos oportunamente. Y Arauca merece tener unos recursos producto de ese presupuesto nacional con un porcentaje importante. Entonces, acá lo que hay que hacer es contarle a la ciudadanía que hay muchos recursos disponibles y que el departamento requiere y puede hacer uso de ellos. En segundo lugar, ¿de quién es culpa de que no se ejecute el presupuesto? A ver, hagamos una pregunta sencilla. ¿Es culpa de los araucanos? ¿Es culpa de la oposición? ¿Es culpa de los ministros? ¿O es culpa del presidente? Pues es culpa del presidente porque él es el jefe del barco, él es el capitán, él es el que lidera un equipo y él es el que tiene la responsabilidad de que ese equipo ejecute los recursos. Mire, quedan menos de 40 días para que termine el año. Y hay ministerios que no han ejecutado ni siquiera la mitad de su presupuesto.
O sea, tantos problemas, como usted los dice, en materia de salud, en materia de educación, y la platica guardada en los bancos. Entonces, vuelvo y repito, menos Twitter, menos discurso y más acción. Que se remangue las mangas el presidente y que trabaje, porque no está trabajando. Se la pasa de viaje, se la pasa llegando tarde a todas partes. Y yo critico, pero también propongo. Yo critico, pero también propongo. Acá necesitamos descentralizar el país, que manden a los directores de los ministerios a las regiones, a Arauca un director de cada ministerio, que sepa cuáles son sus necesidades en los 7 municipios y que comiencen a ejecutar como lo quieren hacer, directamente o a través de los entes territoriales, pero que ejecuten, por favor, porque hay muchos problemas que se pueden resolver. Por ejemplo, en materia vial, tenemos identificados, sabemos dónde están y ahí necesariamente hay que avanzar para que pueda haber conexión. Sí, en materia vial aquí en Arauca quiero contarle que uno pasa a otras partes del país y Arauca es otro país. Es vergonzoso un departamento productor de petróleo como el nuestro con las vías que tenemos, que ni se las imagina, senador. Se lo cuento así, quienes recorremos las vías permanentemente. Lo último, ¿estamos tan mal de ministros? ¿Es urgente que el presidente genere cambios? Pues el presidente no se puede cambiar, pero sin lugar a dudas los ministros sí. ¿Pasa por ahí también? Usted nos habla de estos presupuestos que ni siquiera son capaces de ejecutarlos. Oiga, Juan, pero antes de contestarle esa pregunta, permítame hacer un comentario. Todos sabemos el potencial que tiene Arauca en materia de exploración de hidrocarburos, pero ojo, este es el departamento que produce plátano en el país y el segundo en producción de cacao. Tiene un potencial de turismo inmenso. Es un departamento con el que tenemos una deuda histórica en infraestructura, pero también en algo tan importante como es confianza. Acá lo que se podía generar son unos avances muy importantes desde el punto de vista de progreso. Entonces, a eso también tenemos que sacarle punta, porque este departamento tiene en estos momentos pues unas posibilidades enormes en las cuales tenemos que soñar y pensar, porque evidentemente ya no fue el gobierno del presidente Petro el que le va a dedicar a aumentar esos potenciales. En segundo lugar, para responderle su pregunta, yo respeto profundamente el fuero presidencial, sea el presidente Petro o sea cual sea. Él puede determinar quiénes son sus ministros y yo en eso nunca me meteré. Lo único cierto, soy ministro, a uno lo mide la ejecución presupuestal, a uno lo mide por los proyectos y por los problemas que soluciona en la región. Y pues cuando usted a un mes del año, de que termine el año, no ha ejecutado la mitad de su presupuesto, pues deja mucho que desear. Quedan muchas cosas pendientes. Pues bien, senador, le agradecemos mucho por el tiempo, por estar con nosotros y siempre muy atentos a toda la labor que se cumple desde el Congreso y que por supuesto Arauca también tenga allí esa posibilidad de ser escuchada y de ser vista y de una u otra manera que ojalá lleguen políticas que solucionen tanto atraso y tanta dificultad que viven los habitantes en este territorio. Muy amable. No, muchas gracias a usted por esta invitación. Muy honrado de estar con la prensa araucana, por supuesto con usted y con sus oyentes. Muy gentil. Es el senador David Luna, senador de la República, que nos ha acompañado en esta mañana. Bueno, hemos hablado de muchas cosas, muy importante, entre otras cosas, la voz autorizada de una u otra manera, creo que es la voz más visible en materia de una oposición seria, una oposición también con propuestas, con críticas respetuosas de la persona y de muchas otras cosas que no pasa en otras figuras que también se ha centrado en tema de oposición. Creo que la más seria, la más responsable en materia de lo que es hacer oposición a un gobierno es la que tiene el senador David Luna. Y aquí, pues, hablando de varios temas precisamente frente a las dificultades que se viven en los territorios y a cómo avanza el gobierno. Más allá de cualquier circunstancia, la verdad es que uno quisiera que le fuera bien y que hiciera las cosas de la mejor manera.